Ama tu enojo, sí, ama también tu enojo, porque no siempre es guerra. A veces el enojo es maestro. El enojo también es esa voz que te dice, ya me cansé. Cuando diste demasiado, cuando callaste demasiado y cuando alguien cruzó un límite que tú ya no quieres negociar. Y si lo escuchas bien, te está diciendo hasta aquí, basta, y te recuerda lo que tú mereces y lo que ya no estás dispuesto a aceptar. A veces creemos que ser bueno, sí que ser buenos es no enojarnos nunca, pero no. Al contrario, es aprender a poner límites sin pedir disculpas. Respétate más, ámate más. ¿Tú qué piensas de este tema? Estamos en Y si lo hablamos con Mónica, te leo en los comentarios y ama tu enojo. Chao, chao.